Bueno, seguimos acá con nuestros invitados y si sos jubilado o jubilada, antes que Silvia te cuente sobre esto, te voy a mostrar que te podés tomar un cafecito como para escuchar esto un poco más tranquilo, más relajado. Mirá, ahí los tenés. De la línea de Café Cabrales tenemos mirá, ahí está. La planta de café, gran café es el que toma acá Marianito, el productor. Tenemos Super Cabrales, café tostado, Big Ben, el té, yerbita, me cargaban porque el otro día lo dije mal, yerbita. Y ahí tenemos toda la línea de productos, mate cocido para desayunar a la mañana. Eso es lo que desayuna Gustavo estos días que está de vacaciones. Se toma un yerbita a la mañana. Ahí tenemos toda la línea de Café Cabrales y todos los productos de Café Cabrales. Espectacular. Sin café de por medio, Silvia, porque acá no lo tenemos hoy. Te pregunto, en el marco de todo esto que hablábamos recién, Fondo Monetario, política de ajuste, el Fondo Monetario que siempre pone el foco y le pega a los jubilados y dice, muchachos, corten por ahí. Siempre. Bueno, ¿qué le espera a los jubilados de acá en adelante? Mirá, yo creo que hoy por hoy los jubilados tienen como una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque en la campaña se habló de un aumento de un 20% en diciembre, se habló de medicamentos gratis y bueno, y ahora hay que ver cómo se va a instrumentar todo esto. Yo creo que van a estar dentro de las primeras medidas del gobierno, porque los grandes golpeados de todos estos últimos 2 años fueron, y de todo el gobierno, fueron los jubilados. El otro día Alberto Fernández, lo del 20% no, pero lo de los medicamentos escuché que lo ratificó. Dijo, yo ya dije que en mi gobierno los medicamentos van a ser gratis para Bueno, la realidad es que en octubre aumentaron el 9%. Ya tenemos 2019 jubilados, 51,1% aumentaron las jubilaciones. En el año. En el año, todo año 2019. Sabemos que la inflación va a superar esos números y aparte hay que tener en cuenta que la inflación de los jubilados es mucho más alta que el del corriente. ¿Por qué? Aumento de medicamentos. 2015 a hoy aumentaron arriba de 400%. Los jubilados aumentaron 290% aproximadamente en estos 4 años. Con lo cual siempre están desfasados. ¿Qué es lo que más consumen los jubilados? Los medicamentos. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? de edad. Entonces, es una medida que es fundamental para nuestros jubilados, pero también hay que ver cómo podemos ayudarlos, porque perdieron más de 20 puntos contra la inflación desde el 2018 y 2019. Entonces hay que tomar muchas medidas, creo yo. Creo que está dentro de los primeros días, que diciembre va a ser un buen mes, pero bueno, necesitamos certeza y necesitamos que asuma y que luego empiece, digamos, a darle un poco de esperanza a nuestros jubilados. La fórmula de actualización, esta que se cambió la vieja movilidad jubilatoria por esta combinación que es inflación y salarios. 70-30. Sí, ¿vos querés que esto siga así? De atrás. El problema es porque en el medio se morfaron el empalme. O sea, exactamente. Hay dos problemas graves. Con 6 meses de atrás. Exacto. Esos 2 puntos que acá dijo nuestro compañero son los problemas graves que tiene la fórmula esta. Primero es el desfasaje de los 6 meses, que con una inflación tan alta que hay, que no se puede frenar, que creo que es el gran problema y lo que tienen que enfocar el nuevo gobierno, es cómo frenar la inflación. Porque no hay ningún sector de la sociedad que pueda salir beneficiado con más del 50% de inflación. Entonces, es el desfasaje más el empalme, que ahí hubo un robo de un 10% a los jubilados, con un ahorro a costa de los jubilados pedido por el fondo de casi 100.000 millones de pesos. Entonces, lamentablemente, vuelvo a insistir, todas las medidas, ya el fondo estaba ahí. Se firmó un memorándum cuando empezaron a darle dinero a nuestro, digamos, al gobierno ya saliente, que necesitaban acortar ahí, como bien vos dijiste, que había que modificar las edades jubilatorias, el cálculo del haber inicial, que es cuando se jubila la persona, disminuirlo, de manera tal que si seguimos haciendo estos recortes en el sector nuestro, digamos que son de jubilados, lo que vamos a seguir es complicando a la gente. Aparte, como yo siempre digo, ¿cómo podés pensar en aumentar la edad jubilatoria si no hay trabajo para el tipo de 40 años? Primero genera trabajo, producción, después vemos si podemos, a ver, es verdad, un tipo a los 65 años joven es joven, pero ¿hay trabajo para el tipo de 65 años que se quedó cesante? Sí, no, en este contexto. Igual digo, es bueno poner en claro que en el acuerdo con el fondo está estipulado, o sea que esto me parece es importante, no solo el problema son los vencimientos con el fondo. Atrás del acuerdo con el fondo está la discusión geopolítica con Trump
y atrás del acuerdo con el fondo está la condicionalidad en materia de política económica, y una de ellas es la reducción del gasto que el Estado hace en seguridad social. Totalmente. Esto implica liquidación del Fondo de Garantía Previsional, cosa que están haciendo, han venido haciendo, y el tema de reducir el gasto con las cosas que, con la reforma, modificando la tasa de sustitución, el cálculo de haber inicial, la fórmula de actualización, que tiene que ser para adelante y no para atrás, digo, todas estas cosas. ¿Cómo lees en el marco de esto, Claudio, cómo lees la llamada telefónica esta, Alberto Georgieva, que primero ella dijo esto, ¿no? Dijo, hay partidas del gasto que hay que revisar, si son eficientes o no, después hablaron. Primero hay que tener en claro que el acuerdo con el fondo está absolutamente flojo de papeles y el gobierno argentino debiera aprovecharlo. No hay ninguna documentación en donde se haya establecido el acuerdo, esto está en sede judicial y con presentación en la Corte, no hay expediente del Estado argentino que dé cuenta del acuerdo con el fondo. El acuerdo, Macri no tenía facultades para llevar adelante el acuerdo, no pasó por el Congreso y además el fondo violó el estatuto que tiene, prestándole un país al cual no calificaba para prestar porque tenía fuga de capitales. Nosotros recibimos 44.900 millones de dólares del fondo, pagamos solo 22.000 en ese periodo y se fugaron 36.000 en el mismo periodo. O sea que Argentina tenía dólares propios para cancelar sus vencimientos y sin embargo le prestaron 44 para sostener la fuga. Es un disparate por donde se lo mire. ¿Esto cumple con los requisitos de lo que vos llamás deuda ilegítima? Absolutamente. Ese acuerdo es absolutamente nulo. Y la verdad que un gobierno que recibe una deuda de 100.000 palos con 83.000 palos de fuga y un acuerdo con el fondo absolutamente flojo de papeles, de mínima debe investigar la deuda. La política del gobierno argentino, además, necesita suspensión de pagos, la Argentina, en los primeros 2 años para poner en marcha la economía. Digo, podés buscar la renegociación que quieras, pero si vos no suspendés pagos, la recuperación de la capacidad ociosa del mercado interno argentino y el aumento de importaciones y las divisas que vos tenés que utilizar, se te van con la deuda. Ahora, si vos suspendés pagos por un tiempo y revisás deuda, ¿entrás en una situación parecida a lo que pasó en 2001 con la declaración del default? No, bueno, digamos, es bueno tener en claro que la recuperación post-2001 tuvo por detrás la suspensión de pagos. Sí, claramente. O sea, el gobierno argentino en 2001-2002 sale con suspensión de pagos y con precios internacionales al alza. Acá los precios internacionales al alza no los tenés, con lo cual sos mucho más dependiente de la suspensión de pagos. Y de hecho tenés que aprovechar que el que suspendió los pagos es el gobierno actual. Ahora, el gobierno actual la hizo de otra... ¿Qué hace? Claro, Default selectivo, le patea la pelota al gobierno con el proyecto de reperfilamiento al Congreso y lo que hace es tratar de mantener inalterable el acuerdo con el fondo y descargar el problema sobre los acreedores privados, cuando a nosotros nos conviene exactamente lo contrario. Nos conviene denunciar las irregularidades del fondo y tratar mejor a los acreedores privados. Pero es exactamente al revés. Por eso, cuando vos decís suspensión de pagos, ¿al Fondo Monetario o a todos? No, hay que suspender e investigar, mientras vos investigás, suspendés. Toda eso la te deuda. lleva no, hay que empezar por la que está hoy. 180 días te lleva. Y después discutirás. Hay deuda que hay que pagar y verás cómo lo haces. Reperfilarás, harás lo que tengas que hacer. Yo creo que no camina el tema de la uruguaya y todas esas cosas, porque la uruguaya implica más ajuste, claro, más superávit fiscal. Y vos no podés hacer más ajuste en la Argentina, porque vos lo que tenés hoy es una Argentina que tiene capacidad ociosa, puede duplicar su producción sin invertir, siempre y cuando vos utilices política fiscal y monetaria para estimular el mercado interno. Para eso tenés que tener un esquema de funcionamiento que no es el acuerdo con el fondo. No, claramente, va a contramano. ¿Qué te parece desde lo productivo, Ariel? Aparte el planteo me parece lógico, pensando en la nación y en la provincia. En la provincia 12.000 millones de dólares de deuda. Pero además se sale creciendo, se sale recaudando más. Y hay una discusión que tenemos hacia adentro del empresariado que tiene que ver, yo se lo digo a muchos colegas, nosotros no nos podemos plantear una rebaja de impuestos en esta etapa. Porque la realidad es que si bien tenemos una estructura tributaria que tenemos que discutir, porque es sedimentaria, porque es nacional, provincial, hay que discutirla. Pero es una segunda etapa. Y esto del pacto social que hoy se plantea, para mí tiene que tener 2 etapas. Una de coyuntura que plantea este tipo de cuestiones que planteaba Claudio, que plantea una administración del comercio exterior,
que plantee esto de unas tasas al 20%, ¿por qué no? Digo, estoy planteando un esquema que nos permita crecer y recaudar, porque hoy tenés 23.600 pymes que no tributan nada porque cerraron, y muchas de las que están tributan menos porque venden cada vez menos. Entonces, a partir de ese crecimiento, sin ser economista, entiendo que cuando más vendo, más tributo y más recauda la provincia. Pero no nos podemos plantear hacia adentro una rebaja de pero no podemos plantear una rebaja de impuestos ahora. De ajuste perpetuo. Bueno, pero vos fíjate que o sea, la agenda... Vos tenés caída de actividad, caída de recaudación, con lo cual siempre volvés a ajustar el gasto. Y vuelve a caer la actividad, y vuelve a caer la recaudación, y volvés a ajustar el gasto. Esto es lo que viene pasando, y la gente sigue. Claudio, pero ahí tenés una discusión que, si querés, y esto que te digo que es cultural, de esto que venimos a llevar adelante. Porque si no damos esta discusión, ¿qué sucede? El problema son los impuestos. No, el problema son las tasas, las importaciones y todo lo que hablábamos antes. ¿Y sabés qué? Nuestras fábricas están en el conurbano. Y en el conurbano hay escuelas y hospitales. Y en ese contexto, si no recaudás, no lo sostenés. Y acá hay... Bueno, esto del hambre tiene que ver con las urgencias. Entonces... Pero un poquito para plantear esto de la tributaria, ni que hablar de la laboral, que no la están planteando los sectores pyme, la reforma laboral, porque esto se instaló como una necesidad de todo el empresario argentino, y esto nunca lo planteamos las cámaras pyme. Y el fondo. Entonces, el fondo ni que hablar, te iba a decir como parte del acuerdo. Entonces, en ese contexto me parece que hay una primera etapa de coyuntura, y después sí, yo no lo había pensado así, pero a partir, digo, del segundo año empezar a pensar en esto de la deuda y en esta reforma estructural, porque cuando crezcas vas a necesitar dólares, porque ahí necesitas insumos para producir, ¿no? En un contexto, para aportar, en un contexto regional mucho más complicado del que pudo haber tenido Néstor Kirchner cuando asumió en el 2003, donde América Latina empezaba a pararse desde un perfil de soberanía, con Lula ya en el gobierno, con Chávez en la revolución bolivariana, y con un proceso que preveía que iba a haber, que iba a venir Evo Morales, que iba a venir el Frente Amplio, que iba a venir Correa. Hoy estamos en un proceso completamente diferente, mucho más se puede llegar a agravar si el domingo que viene en Uruguay los resultados terminan siendo perjudiciales para el Frente Amplio. El Mercosur, vamos a estar en clara minoría, entre pinzas, para obviamente llevar adelante la política que quiere Bolsonaro, como principal la de sacarnos del Mercosur. Una locura, digamos, que estemos hablando en esta realidad y en este ahora de volver atrás o hacer desaparecer lo que tanto había costado llevar adelante, construir, desarrollar. Sé que en eso también la negociación con el fondo, con los organismos internacionales de crédito, con los deudores va a ser mucho más dificultoso si vos estás solo en el mundo, aparte con un avance de la derecha cada vez más notoria en toda la región y con un Donald Trump que está dispuesto a cobrarle al pueblo argentino, cobrarle a aquellos que quieren modificar el destino que ellos nos quieren dar, la realidad. Sí, y que es un jugador que está jugando su partida, porque digo, lo que pasa en Bolivia, etcétera, digo, Donald Trump tiene un rol preponderante, Estados Unidos, lo mismo, y en el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario también aparece Donald Trump y aparecen los Estados Unidos tienen una mirada hoy sobre América Latina que tiene por eje central frenar el avance de China. Ese es el debate de fondo, y en ese marco para ellos es un problema Chile, para ellos es un problema Ecuador, es un problema que Argentina, Macri, haya perdido, y en ese contexto vieron el espacio para golpear a Evo, lo golpean, y con Bolsonaro, Evo y demás están queriendo, digo, me parece que hay que, digamos, nosotros tenemos a favor el hecho de que América Latina también está demostrando un nivel de cuestionamiento a la experiencia neoliberal que ya empieza a tener contenidos concretos. Argentina no está viviendo la situación de Chile porque hubo un caos institucional que permitió decir que hay una referencia política de que puede haber cambios en el país y que la situación de recuperación económica y social puede existir. Están planteos como los que ella decía respecto a los jubilados, respecto a la recuperación de la actividad, a una recuperación industrial. Hay todo un conjunto de imaginarios que juegan en la sociedad argentina que están conteniendo una situación. Argentina tiene hoy, digo, que estemos discutiendo hambre en la Argentina, es una locura. Y se ha duplicado el hambre en apenas 18 meses. ¿No? Se duplicó el hambre en la Argentina. Si Bolsonaro logra pegarle el portazo al Mercosur, en el marco del problema con la deuda, Bolsonaro te dice, bueno, el Mercosur lo eliminamos, lo reducimos y empieza con su estrategia de apertura hacia otros mercados.
¿Qué pasa con Argentina? ¿Cuál es la salida? ¿Muy limitada? Yo la verdad que creo que Bolsonaro tampoco puede hacer cualquier cosa. Digo, yo creo que él dice muchas cosas. Me parece que hay una estructura empresarial en Brasil para la cual el Mercosur también existe. Entonces no se desarman las cosas. El complejo automotriz es un complejo que está integrado a un lado y otro de la frontera. No se puede desarmar porque a Bolsonaro se le ocurre. Entonces me parece que las cosas son más complicadas. Sí me parece que hay un intento de utilizar, pero ahí hay otros elementos, que es el tema de... pretendían utilizar el acuerdo de la Unión Europea como modo de desarticular la experiencia de Mercosur, pero eso tiene problemas por otros lados, tiene problemas en Europa, no está tan sencillo. Además, creo que Bolsonaro dice mucho más de lo que puede efectivamente hacer. Así que me parece que eso Argentina no tiene que retroceder, tiene que levantar la idea de la integración y discutirla con fuerza, más allá de que tiene razón Ariel en el sentido de que ojalá no ocurra, ojalá el Frente Amplio tenga los votos suficientes para ganar Uruguay el domingo, pero lo cierto es que vamos a quedar en minoría. Claro. En ese sentido me parece importante la jugada de México, es también un intento de hacer un 2-1 sobre Bolsonaro, me parece que es inteligente el planteo de el planteo de Puebla, me parece que es un planteo que vale la pena fortalecer, ¿no? ¿Ibas a decir? No, que también hay que tener en cuenta que empieza a hacer ruido hacia adentro de lo que es la Fiesp o la burguesía industrial brasilera, esto del acuerdo Unión Europea-Mercosur, esto de la baja del arancel, es una discusión que empieza a hacer ruido hacia adentro. Yo no creo que quieran resignar un desarrollo industrial de 50 años que creció al calor del proteccionismo de las políticas brasileras, ¿no? Y de esta discusión que tuvieron de transferir la renta del café hace montones de años, pero hay una discusión hacia adentro del empresariado, sin ser un empresariado en el cual nosotros nos podemos reivindicar, porque es otra concepción la de la burguesía paulista. Pero sí hay ruido respecto a lo que está, de hecho plantearon ellos tampoco que no se rebaje el arancel los industriales. Entonces hay una discusión por eso, hacia no es tan adentro, fácil para Bolsonaro. Y creo que además el clima político en Brasil, Lula no está libre por casualidad. Está claro. Está libre porque hay un clima político en Brasil en donde Bolsonaro tampoco las tiene todas consigo. Así que me parece que Sí, el tema, la salida de Lula, ¿no? La libertad de Lula fue justo en el momento en que estaba ocurriendo lo de Bolivia, o que empezaba. En realidad sale primero y después viene lo de Bolivia. Claro, por eso, ¿no? Ahí también puede leerse. Sí, por eso, en realidad, Trump venía retrocediendo en toda la línea. Chile, Ecuador, Argentina, Lula saliendo libre y de repente, vieron el espacio ahí en Bolivia. Y la pérdida de votos de Evo respecto a la elección pasada le quitó la hegemonía y ahí entraron. Al margen de cobrarle a Evo, lo que Evo le generó, los dolores de cabeza que le generó a los Estados Unidos en los últimos 10, 12 años. Sí. Evo, hay que recordar que echó al embajador norteamericano, que echó al encargado de negocio, que echó a la DEA, a la CIA, a la USAID, a no menos de 10 o 12 ONGs norteamericanas de mucha importancia, de mucho peso específico en el mundo y que funcionaban en Bolivia. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otro país, eso se lo cobran inmediatamente, con golpes de Estado, con invasiones incluso, por mucho menos han invadido países. Evo pudo, por su relación de fuerza, porque ganaba las elecciones con el 60 y pico % de votos, pudo sostener su gobierno y llevar adelante esas políticas sin que los gringos tuvieran capacidad de responder a eso. En cuanto tuvieron la brecha chiquita para poder metérselo, que en vez de ganar por 64, ganó por 47, lo que decía hace un rato Claudio, ahí se la cobraron. No, antes tuvimos un extraño accidente aéreo, ¿no? El último. Con el avión de Evo, que tuvo que aterrizar de emergencia, muy raro. Pasó días antes de las elecciones. Sí. Silvia, para ir cerrando todo esto, jubilados, ¿vos creés que, porque yo te pregunto esto, ¿por qué? Porque hay muchos economistas, Claudio sabe, que te dicen el problema que hay en Argentina son los jubilados. Claro, porque el 40% del gasto está indexado. Para el liberal hay que matar a los jubilados. Es que el problema mayor del Estado son los jubilados. Y ahí solucionás el problema fiscal de la Argentina. Es así, hay que reducir todo. No se puede reducir. Es una realidad acá y en el mundo. Lo que hay que tratar es generar trabajo. Cuando se genera trabajo, se aporta y plata. Entonces, empecemos por ahí, no en cortar cabezas al jubilado. Ya los que tenemos, los tenemos. Y los que vendrán,
van a tener que venir. Y mientras tanto, ¿qué ves? Los jubilados indexando por la fórmula actual, Mirá, o sea, tratando de ese es otro de empatarle. los puntos que podrían modificarse. Se está hablando de volver a la fórmula anterior y con una posibilidad que en caso que den menos que la inflación, ir por el lado de la inflación. Todo esto son futuras leyes, con lo cual por eso creo que vamos a tener noticias después del 2020. Otra de las modificaciones que intentan es ganancia de jubilados. Otro de los temas es extensión de las moratorias para incluir mayores jubilados el día de mañana. Ganancia de jubilados, o sea que, que dejen de pagar. Tenemos un fallo de corte que dice que una persona no debe pagar ganancias porque no corresponde al ser jubilada pagar ganancias. Le pide al Congreso que el Congreso legisle y que exceptúe a todos los jubilados de pagar ganancias. Eso se frenó en el Congreso. Con lo cual, una de las tareas del próximo gobierno va a ser legislar sobre este punto para determinar de una vez. Es una locura que el jubilado pague ganancias. Es una mentira de las tantas, porque los liberales sostienen esto diciendo que en realidad el gasto público en un 60%, 62% es jubilaciones. Sí. Y en realidad en eso no están computando los ingresos que tiene el sistema. Claro. El sistema tiene ingresos y gastos. Exactamente. Cuando vos descontás los ingresos y ves cuál es el total, el gasto real que pone la administración en jubilación baja aproximadamente al 25, 28 y el pago de intereses por deuda pública se transforma en la primer prioridad del Estado argentino y es donde más se gasta, en intereses de deuda. Los jubilados vienen después. Claro, porque siempre te dicen la partida de intereses es la segunda, lo cual es grave. No, pero lo que decís vos es que es encima la primera. Es la primera. Es la primera, porque en la otra vos tenés recursos que ponemos todos. Claro, Vos ponés impuestos y contribuciones aparte, que se aportan para el sistema previsional. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la garantía de los jubilados, está con aportes, contribuciones y aparte impuestos que todos pagamos. O sea, todos solventamos los jubilados. Eso, lo que pone la Administración Central no llega a ser el 27-28%. Es mucho menos. Y lo primero es la partida de intereses que, según tu visión de la cosa, podría interrumpirse rápidamente. Pero es que vos no tenés margen fiscal si el 32% de tu presupuesto de la Administración Central tiene que ir a intereses de deuda. Sí. Bueno, ahí el mercado financiero va a estar tenso escuchándote a ver qué va a pasar. El mercado financiero necesita que la Argentina crezca. Sí. También. Sí, y si ahogan a la Argentina, tampoco van a cobrar. De hecho, hoy tienen bonos que están al 40%, si no van a tener que tener una quita bastante importante. Bastante importante, Aparte, deberían acompañarnos para que haya quita sobre el fondo. Sí. En realidad. Sí. En el fondo le tenés que descontar de los 44 que puso, los 36 que se fueron. Bueno. Fuerte. Bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Arieles, Claudio y Silvia, gracias por haber estado acá esta noche. Bueno, interesante, estuvimos hablando de todos los temas y nos vemos entonces la semana que viene, como ocurre siempre acá a la misma hora, 10 de la noche. Nos vemos la semana que viene. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En la costa, disfrutar más cuesta menos. En Mundo Marino y Termas Marinas pagas 150 pesos menos sobre el valor de la entrada, más una cuponera de descuento de hasta el 50%. 2x1 en cines, 4x2 en transporte, 2x1 y 3x2 en hotelería, 50% en el Laberinto Las Torinas. También nuevas promociones en gastronomía y alfajores. Bases y condiciones en lacosta.gov.ar/turismo. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.